Capítulo 1. Una ventana abierta a los problemas, el pueblo de Little Ambrose se enorgullecía de dos cosas por encima de todas las demás: sus impecables jardines de rosas y su aire de inquebrantable respetabilidad. Era el tipo de lugar donde se fregaban las escaleras de la entrada cada sábado por la mañana, donde el tintineo de las botellas de leche y el silbato del cartero marcaban las horas con más fidelidad que cualquier campana de iglesia. La vida transcurría con cierta lentitud y solemnidad hasta la tarde de la fiesta de San Lucas. La señorita Marple, alojada en casa de su antigua amiga del colegio, Caroline Merriweather, había asistido a la fiesta con una mezcla de afecto genuino y discreta diversión. Siempre había disfrutado de la vida de pueblo, con sus pequeños dramas ocultos tras cortinas de encaje. Para ella no había lugar donde la naturaleza humana se manifestara con mayor intensidad, ni donde quienes vivían en ella la pasaran por alto con mayor facilidad. La fiesta se había desarrollado como siempre: banderines colgados entre los tejos, bizcochos compitiendo por cintas azules, el vicario presidiendo la tómbola con aire afable y algo agobiado. Incluso hubo una función de Punch y Judy para los niños, aunque la señorita Marple observó con cierto pesar que no tenía nada del tono siniestro de las antiguas representaciones. Fue después de la evaluación de las conservas. La señorita Merriweather había recibido un alto reconocimiento por su jalea de membrillo, que comenzaron los problemas. El primer indicio fue un grito agudo proveniente de la antigua sala de lectura, ahora utilizada para exhibiciones de costura y artesanías. Las cabezas se giraron, las conversaciones se entrecortaron, un estrépito de pasos lo siguió. La señorita Marple, sin aparentar prisa, se abrió paso entre la multitud con su habitual discreción. Se encontró cerca del pequeño edificio cubierto de enredaderas justo cuando las primeras personas salían a trompicones, con el rostro pálido de sorpresa. Dentro, en el suelo, cerca de la esquina donde se exhibían los encajes, yacía torpemente el señor Giles Foster, abogado, síndico y uno de los hombres más respetados de Little Ambrose, con el rostro teñido de un gris antinatural. La pesada ventana de guillotina que estaba a su lado se balanceaba lentamente sobre sus bisagras, dejando entrar la cálida brisa de octubre. Y en el silencio que siguió al descubrimiento ocurrió algo curioso. Los que estaban más cerca de la ventana juraron haberlo oído: un susurro, suave, sibilante, inconfundible. Una palabra, o quizás un nombre, llegó desde afuera, como si alguien, en algún lugar, se hubiera asomado a la contraventana abierta y hubiera insuflado un secreto en la habitación. El susurro desapareció al instante, absorbido por el creciente clamor de voces. Pero su recuerdo se aferró con terquedad a quienes lo oyeron. El inspector Graves de Milchester fue llamado con la debida urgencia. Era un hombre ordenado y preciso, aborrecía el drama y creía en las soluciones sencillas. En menos de una hora, anunció que el señor Foster había sido envenenado, un agente repentino y violento administrado poco antes de su colapso, y aún así el misterio se hizo más profundo. No había señales de forcejeo, no había objetos de prueba tocados ni vajilla rota. La última comida del señor Foster, un simple té con sándwiches de jamón y bizcocho, la había preparado la propia esposa del vicario, quien la había disfrutado sin sufrir efectos secundarios. Nadie había visto nada inusual, ningún extraño colándose entre los asistentes a la fiesta, ningún paquete sospechoso dejado en el alféizar de una ventana. Solo ese extraño susurro que se desvanecía en la contraventana abierta. Por la tarde, el pequeño Ambrose bullía de especulaciones. Un ataque al corazón, lo más probable, declaró el señor Haynes en la posada, aunque su esposa le recordó bruscamente que el inspector había dicho veneno. «Un extranjero, supongo», dijo la señora Edgecombe con tono sombrío. «O uno de esos viajeros». «Tiene algo que ver con ese viejo asunto», murmuró la señora Pettifer en la tienda de telas,
aunque nadie pudo decir con exactitud a qué viejo asunto se refería. Mientras tanto, la señorita Marple estaba sentada tranquilamente en el salón de la cabaña de la señorita Merriweather, mientras sus agujas de tejer hacían ruido suavemente. «¡Qué cosa más terrible!», dijo la señorita Merriweather, sirviendo el té con mano temblorosa. «Pobre señor Foster. Y tan buen hombre. O eso creíamos todos». «Sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Qué buen hombre». Y sin embargo, me pregunto, la señorita Merriweather levantó la vista bruscamente. «Mi querida Jane, ¿qué quieres decir?» La señorita Marple sonrió suavemente. «Solo que la naturaleza humana es muy parecida en todas partes, Caroline, y que los secretos, como los susurros, se filtran por las grietas más pequeñas». Ella reanudó su labor de tejer, con mirada pensativa. En algún lugar tras los pulcros setos y el latón pulido de Little Ambrose se había susurrado un secreto por el que alguien había matado. Y la señorita Marple, que nunca había confundido el silencio con la inocencia, tenía la intención de escuchar ese susurro claramente antes del final. Capítulo 2. Chismes bajo el alero. La luz de Imentesentespo. La mañana se deslizaba sobre los tejados de Little Ambrose, suavizando la piedra erosionada de las casas y dorando el rocío que se aferraba a los setos. Pero ningún sol, por brillante que fuera, podía disipar la sombra que ahora se cernía sobre el pueblo tras la muerte del señor Giles Foster. Comenzó en la oficina de correos. La señora Pettifer, cuyo sentido del deber solo era comparable a su afán de información, ya estaba despierta desde las 6. A las 7 ya estaba detrás del mostrador, lista para recibir condolencias, noticias y, lo más importante, teorías. «Oí que fue algo terrible», susurró la señora Barton tan alto que se oyó en el pueblo de al lado. «Dicen que es... ¡Veneno! ¡Veneno! Ahí mismo, en la sala de lectura». La señora Pettifer asintió gravemente. El inspector Graves dice que actuó con rapidez, muy rápido. Bajó aún más la voz, aunque solo la señorita Marple, que revisaba las postales, parecía escuchar, de verdad. Y no es algo que se pueda conseguir fácilmente, ¿verdad? Desde detrás del estante de revistas de jardinería, el señor Haynes, que dirigía la carnicería y se consideraba una autoridad en cuestiones criminales, gracias a una juventud mal gastada, leyendo novelas de suspense, intervino. «Recuerda lo que te dije. Era ese extranjero, ¿cómo se llama? De Luca, siempre rondando por los callejones de noche». La señora Pettifer resopló. «El señor De Luca es un artista, inofensivo». «Sí, inofensivo con una bolsa llena de venenos, sin duda». La señorita Marple seleccionó una postal de un petirrojo, de aspecto bastante desaliñado, y pagó sus sellos. Su suave sonrisa no delató ninguno de sus pensamientos. Había observado al señor De Luca en varias ocasiones. Un hombre pequeño y moreno de manos delicadas, que pasaba horas dibujando los tejados del pueblo y las riberas del río. Había algo melancólico en él, algo que denotaba más anhelo que malicia. «No», pensó la señorita Marple, «el señor De Luca no era su hombre. En la panadería las cosas estaban peor». La señora Sims había oído por la amiga de la hija de su prima, quien en su día había cortejado al sobrino del lechero, que el señor Foster tenía enemigos de verdad. Una vez procesó a un hombre por un muro o algo así, y lo arruinó. Dicen que el pobre se mudó en desgracia. La posibilidad de un rencor de larga data deleitaba a los aldeanos. La venganza, después de todo, tenía un agradable tufo dramático. Mientras tanto, el reverendo Calthorpe, que conocía al señor Foster desde hacía décadas, dio un sermón cuidadosamente redactado ese domingo por la mañana sobre el juicio y los pecados ocultos, lo que provocó que varios feligreses se miraran de reojo. La señorita Marple se sentó recatadamente en el tercer banco, absorbiéndolo todo con la serena paciencia de quien ha visto la naturaleza humana en todos sus colores contradictorios.
Ella sabía que la clave no estaba en los chismes, sino en las ondas silenciosas que se esparcían por debajo de ellos. Las verdaderas pistas, las verdaderas emociones, no se gritarían en la panadería ni se soltarían en la ventanilla de correos. Serían delatadas en un lapsus, una negación demasiado casual, un atisbo de miedo ante la pregunta equivocada. Y ya había visto algunas cosas que la inquietaban. Se produjo la curiosa reacción de la señora Foster, la viuda de Giles, dolor, sí, real, pero también algo más. Una expresión de casi alivio que se reflejaba en su rostro en los momentos más inesperados. Luego estaba la joven Elsie Green, la nueva doncella del vicario, que se puso pálida como la tiza cuando el inspector Graves la interrogó, aunque insistió en que no había visto ni oído nada inusual, demasiado pálido, demasiado nervioso. La señorita Marple archivó cuidadosamente estas observaciones. Los jóvenes a menudo entraban en pánico ante las más mínimas indiscreciones. No significaba necesariamente culpa, pero siempre significaba algo. Más tarde esa tarde, mientras estaba sentada junto al fuego tejiendo una nueva funda de tetera para la señorita Merriweather, la señorita Marple reflexionó sobre la naturaleza de los susurros. Los susurros, reflexionó, eran cosas curiosas. Podían ser el aliento de una conciencia culpable o los secretos inofensivos del amor o el orgullo. Pero siempre eran reveladores, a su manera. El susurro tras la persiana había inquietado incluso a quienes no lo entendían. ¿Por qué? Porque había sugerido un testigo, alguien externo, alguien invisible. Había hablado, o tenía la intención de hablar, justo antes o justo después del crimen, y ese alguien había permanecido oculto desde entonces. ¿Fue una advertencia? ¿Una confesión? ¿Una amenaza? La señorita Marple dejó a un lado su labor de punto y se puso de pie, estirando sus articulaciones entumecidas. Había trabajo que hacer, y ella, por su parte, no creía en dejar los rompecabezas a medias. A la mañana siguiente, se dirigió a la sala de lectura, donde el inspector Graves supervisaba la búsqueda lenta y metódica de más pruebas. «Buenos días, inspector», dijo alegremente. Graves gruñó. Había empezado a desconfiar de los alegres buenos días de la señorita Marple. La experiencia le había enseñado que a menudo presagiaban introspecciones incómodas. «Me preguntaba», dijo inocentemente, «si habías pensado en preguntar por...» «¿La persiana?» Graves la miró, parpadeando. «¿El obturador?» «Sí. Verá, en días festivos es bastante habitual abrir las ventanas de la sala de lectura para que entre el aire. La habitación se pone terriblemente sofocante, pero es menos habitual dejar las viejas contraventanas sin cerrar». Graves frunció el ceño. «Se supone que deben estar enganchados. Es la práctica habitual». «Justo así», dijo la señorita Marple con dulzura. «Y aún así, la contraventana se movía libremente». Graves frunció el ceño. Claramente no le gustaban las implicaciones. Señorita Marple sonrió, aprovechando su ventaja, un pequeño detalle sin duda. Pero los pequeños detalles, como he observado a menudo, son el mismísimo diablo cuando se pasan por alto. Y con eso se alejó, dejando a Graves murmurando en su cuaderno. La señorita Marple sabía lo que debía hacer a continuación. La fiesta había atraído a muchísimos visitantes, no solo aldeanos, sino también forasteros. Para descubrir la verdad, tendría que empezar a plantearse las preguntas discretas que solo ella podía hacer, escuchando atentamente no lo que la gente decía saber, sino lo que revelaban inconscientemente, porque en algún lugar, detrás de ese susurro en la persiana, detrás del ruido de chismes y conjeturas, se encuentra la verdad, y la señorita Marple, con la paciencia de quien ha pasado toda su vida tejiendo los hilos de la fragilidad humana, se propuso encontrarlo. Capítulo 3. La silenciosa colección de hilos. La señorita Marple creía, y siempre lo había creído, que la información se reunía mejor en pequeños y delicados pasos.
no con grandes exigencias ni interrogatorios forzados, sino permitiendo que las personas hablaran libremente y revelaran más de lo que pretendían, en su afán por parecer inocentes. Así, después del servicio dominical en San Lucas, la señorita Marple se quedó en el cementerio, con modales benignos y una conversación divagando. Los aldeanos, aún conmocionados por la repentina muerte del señor Foster, estaban ansiosos por hablar. Y, como bien sabía la señorita Marple, cuando las lenguas se aflojaban, también lo hacían las verdades, o incluso sus indicios. Fue la señora Edgecombe la primera en dejar caer un indicio de verdadero interés. ¡Qué tragedia!, dijo secándose teatralmente las comisuras de los ojos con un pañuelo de encaje. Y después de todo lo que Giles había hecho por el pueblo, además, prácticamente mantenía vivo el fondo de asignaciones él solo. La señorita Marple asintió con simpatía. Un hombre muy generoso, asintió. Casi podría preguntarse si se excedió un poco, financieramente hablando. La boca de la señora Edgecombe se torció. Bueno, no hace falta hablar mal de los muertos, claro, pero... Bajó la voz con aire conspirador. Había rumores, ¿sabe? Sobre algunos de sus negocios, inversiones que salieron mal, promesas que hizo y no cumplió. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchara con demasiada atención antes de añadir. No todos estaban agradecidos con el señor Foster, ni la mitad. La señorita Marple guardó esto cuidadosamente en su mente como una puntadas, deslizada en un patrón. Problemas financieros, promesas incumplidas. Estas cosas a menudo sembraban más amargura que la traición personal más profunda. Luego se encontró con la joven Elsie Green, la doncella del vicario, que estaba nerviosa junto a la puerta del monasterio. «Querida», dijo amablemente la señorita Marple, haciendo una pausa como para descansar, «me pregunto si podría hacerme un pequeño favor». Elsie la miró parpadeando con los ojos muy abiertos. «¿Podrías traerme una ramita de romero del huerto del vicario? Es para el recuerdo, ¿sabes? Y me reconforta mucho en momentos tristes». Agradecida por tener algo que hacer, Elsie salió corriendo y la señorita Marple la siguió a paso mesurado, alcanzándola detrás de la vicaría, donde no había nadie atento. Allí, entre el tomillo y la lavanda, la señorita Marple atacó. «Estabas en la sala de lectura el día de la fiesta, ¿verdad, Elsie?», preguntó suavemente. Los dedos de Elsie buscaron a tientas entre los tallos de romero. «Sí, señorita». «Solo un momento. ¿Qué viste, querida? ¿O qué oíste?» Elsie dudó. «Oí a alguien discutiendo», susurró al fin, justo antes del señor Foster, antes de que se cayera. Los dedos de la señorita Marple, mientras tejía, le picaban de emoción. «¿Discutiendo?», repitió suavemente. Elsie asintió. No supe quién era. Estaba en el pasillo, llevando una bandeja de limonada a la carpa de la rifa. Escuché unas palabras por la ventana abierta. Tragó saliva con dificultad. Algo sobre «lo prometiste», y esto no es lo que acordamos. La señorita Marple le dio unas palmaditas en la mano. «Lo has hecho muy bien, Elsie». «Qué valiente», es decirlo. Si Elsie se había sentido intimidada antes, la calidez en la voz de la señorita Marple la tranquilizó. Sonrió radiante al regresar a sus tareas, sin saber lo importantes que serían sus pocas palabras de miedo. Nuevamente sola, la señorita Marple consideró esta nueva información. Alguien había mantenido una acalorada conversación con Giles Foster momentos antes de su muerte. Alguien que se sentía traicionado, quizá que se creía agraviado. Encajaba perfectamente con los murmullos de la señora Edgecombe sobre promesas incumplidas e inversiones fallidas. Una pelea, una traición, una muerte. El patrón se iba formando lentamente, puntada a puntada, con cuidado. Pero los patrones, como sabía la señorita Marple, rara vez eran simples. Más tarde esa tarde, asistió a la reunión benéfica de la parroquia, un evento demasiado antiguo como para cancelarlo incluso a la sombra de la tragedia.
La señorita Marple se movía entre las mesas de porcelana rota y libros deshilachados, observando, escuchando. Fue allí, entre un juego de cucharillas deslustradas y una edición gastada de El progreso del peregrino, donde escuchó otro fragmento interesante. Dos señoras, desconocidas, quizá turistas, hablaban en voz baja sobre el señor Foster. Escuché que se trataba de ese acuerdo inmobiliario, dijo uno, seleccionando un platillo desportillado. ¿El de Willowbank Lane? Respondió el otro. Prometió vendérselo a alguien, y luego aceptó una oferta, mejor de otro. Al parecer, armó un lío inmenso. Las cejas de la señorita Marple se fruncieron pensativamente. Propiedad. Otro ámbito donde los ánimos se caldearon y los resentimientos se agudizaron. Tomó nota mental de aprender más sobre Willowbank Lane y las transacciones que se realizaban allí. Al anochecer, mientras tomaba té en la acogedora cabaña de la señorita Merriweather, la señorita Marple había comenzado a reunir los elementos, los problemas financieros y las promesas incumplidas de Giles Foster, una misteriosa pelea escuchada, una disputa de propiedad centrada en Willowbank Lane. Y el susurro extraño y fugaz que viene del otro lado de la persiana abierta. Tantos hilos. La tentación era recurrir a los más ruidosos, los chismes, las quejas públicas, pero la señorita Marple lo sabía mejor. Sería en los hilos más silenciosos. Las cosas no dichas, los pequeños gestos, los silencios cuidadosos, que encontraría la respuesta. Y ella tenía la intención de encontrarlo antes de que otro susurro llegara a través del pueblo, uno que quizá no trajera secretos, sino tristeza una vez más. Dejando su taza de té vacía, la señorita Marple sonrió suavemente. Mañana visitaría Willowbank Lane, mañana empezaría a tirar de los hilos, uno por uno. Capítulo 4. El sospechoso conveniente él. Primer escalofrío de verdadera sospecha cayó sobre Little Ambrose ese lunes por la mañana, mientras el inspector Graves hacía su ronda de entrevistas de rutina. Era una frase que el inspector usaba con insistencia, pero en Little Ambrose ya nadie creía en la rutina. Las sonrisas de los aldeanos se tensaron un poco. Sus miradas se desviaban con mayor rapidez al cruzarse con conocidos en el callejón. Los saludos amistosos se convirtieron en cautelosos gestos de asentimiento, y fue durante ese silencio incómodo que el pueblo, casi colectivamente, decidió quién sería su primer sospechoso. Señor De Luca, tú el forastero, el artista italiano que había llegado apenas 6 meses antes, alquilando una cabaña destartalada en las afueras de la plaza del pueblo. Con sus largas bufandas, sus cuadernos de dibujo llenos de casitas de piedra desmoronadas y su tenue aire melancólico, había sido motivo de leve diversión. Ahora, la sospecha lo cubría con la misma naturalidad que su gastado abrigo. La señorita Marple lo oyó por primera vez en la frutería. Dicen que lo vieron cerca de la sala de lectura ese día, confesó la señora. Edgecombe, eligiendo una zanahoria particularmente nudosa con excesivo vigor. Lo suficientemente cerca, fíjate, como para estar merodeando por la parte de atrás. ¿Y qué estaría haciendo por ahí?, preguntó la señora Barton al oírlo, y girándose con un chasquido de indignación. Nada bueno, eso seguro. La señorita Marple, examinando el ruibarbo, no dijo nada. Pero su mente trabajaba con serenidad y agudeza. El señor De Luca había estado en la fiesta. Ella lo había visto con sus propios ojos, dibujando el conjunto de tiendas y banderines con un aire tranquilo y discreto. Incluso había donado una pequeña acuarela del río a la subasta benéfica, un objeto que había pasado prácticamente desapercibido entre las fundas de tetera tejidas y los tarros de mermelada. Pero estar presente no era lo mismo que ser culpable. No. La señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que el sospechoso obvio, el sospechoso conveniente, rara vez era el verdadero. Aún así, la conveniencia nunca había disuadido a un pueblo ávido de respuestas.
A media tarde, el propio inspector Graves visitó al señor De Luca. La señorita Marple, mientras regresaba del cementerio, observaba la escena con discreto interés, y el pequeño artista permanecía rígido en el escalón de entrada, pálido y con las manos hundidas en los bolsillos, mientras respondía a las preguntas del inspector. Desde la distancia, la señorita Marple pudo ver la tensión en sus hombros y la expresión defensiva en su boca. Sería fácil malinterpretar esa tensión como culpa. Muy fácil, de hecho. Pero la señorita Marple vio algo más, una cierta resignación, cansada, la mirada de un hombre acostumbrado a la incomprensión y la desconfianza. Más tarde esa noche, se corrió la voz de que el señor De Luca no tenía coartada para el momento exacto de la muerte del señor Foster. Dice que estaba dibujando el viejo sauce junto al río, informó alegremente el señor Haynes en el White Hart. Pero nadie lo vio, ni un alma. La señorita Marple, mientras sorbía su té cuidadosamente preparado al lado de la señorita Merriweather, reflexionaba sobre esta última revelación. Una coartada ausente, sí, sospechosa, sí, pero no concluyente. Lo que más le preocupaba era el entusiasmo con el que el pueblo se había aferrado a la supuesta culpabilidad del señor De Luca. Era fácil culpar a un forastero, era más seguro que cuestionar a los propios aldeanos, sus viejos resentimientos, sus disputas silenciosas, sus quejas ocultas. Aún así, había que mantener las apariencias. Así que el inspector ordenó obedientemente un registro de la cabaña de Luca. La señorita Marple, consciente de la inutilidad de ese esfuerzo, dirigió su atención a otra parte. La discusión que Elsie Green escuchó continuó preocupándola. Lodium, prometiste. Esto no es lo que acordamos. Esas palabras hablaban de traición, de confianza rota. No son palabras de una pelea casual, sino de un profundo resentimiento. Y fue entonces cuando recordó Willowbank Lane. A la mañana siguiente, con el pretexto de inspeccionar las flores de primavera, la señorita Marple dio un paseo lento por las propiedades en las afueras del pueblo. Era bastante fácil ver que había despertado la codicia y la amargura. El terreno a lo largo de Willowbank Lane había sido en su día poco más que un pastizal húmedo, propenso a inundaciones. Pero las recientes mejoras en el drenaje lo habían transformado en una propiedad inmobiliaria de primera, codiciada tanto por promotores inmobiliarios como por los habitantes del pueblo. A lo largo del camino ya se alzaban varias casitas pequeñas, construcciones nuevas y pulcras que parecían demasiado brillantes, demasiado definidas para los suaves contornos de Little Ambrose. La señorita Marple se detuvo junto a una casa adosada particularmente llamativa, toda de ladrillos brillantes y puertas de hierro ornamentales. Allí, discutiendo en voz alta junto a la puerta, estaban el señor Thomas Bradbury y su hermana, la señorita Lydia Bradbury, considerados durante mucho tiempo dos de los inquilinos más difíciles del pueblo. Bradbury, un constructor jubilado aficionado a la bebida y a los planes imprudentes, llevaba años discutiendo con el señor Foster sobre linderos de propiedades y negocios fallidos. Su hermana, de lengua afilada y siempre desaprobadora, nunca le había perdonado lo que ella llamaba las estafas del abogado. Los agudos oídos de la señorita Marple captaron fragmentos de su disputa. Dijo que nos lo vendería Tom, nos prometió la primera opción, y ahora ha ido a parar a ese lote de Londres por el doble del precio. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente detrás de sus gafas. Aquí tal vez había un hilo más prometedor. Más tarde, cuando interrogó discretamente a la señora Sims, que sabía todo sobre todos, especialmente cuando trataban de ocultarlo, sus sospechas se confirmaron silenciosamente. «Ah, sí», dijo la señora Sims, con una bandeja de panecillos. Los Bradbury estaban furiosos. Tom dijo que era una traición. Lydia le dijo a Foster que era un tramposo en su cara, allí mismo, en la plaza del mercado. Hace menos de 3 semanas.
La señorita Marple bebió su té pensativamente. Los motivos abundaban en el suelo como hojas de otoño después de una tormenta. Y aún así, los aldeanos seguían susurrando sobre el señor de Luca, aferrándose obstinadamente a la historia fácil. La señorita Marple, siempre paciente, siempre observadora, sabía más. La verdadera culpa rara vez gritaba. Se escondía, se tejía en los rincones, disfrazada de orgullo, de agravio, de honor herido, y el susurro detrás de la persiana, ese susurro fugaz y escalofriante, no había salido de los labios de un extraño. No, la señorita Marple estaba más segura cada día que pasaba. El susurro había venido de uno de los suyos, alguien que pertenecía aquí, alguien en cuya sonrisa alguna vez se había confiado. Cuando regresó a la cabaña de la señorita Merriweather, una leve brisa primaveral agitó los setos florecientes y trajo consigo el sonido apagado de las risas desde la plaza del pueblo. La vida continuó como siempre, pero por debajo de la risa, la señorita Marple aún lo oía. El eco de ese susurro atravesando el corazón del pequeño Ambrose, arrastrándola cada vez más cerca del corazón de la verdad. Capítulo 5. Una pista oculta. Los días posteriores a las acusaciones contra el señor de Luca se fueron convirtiendo en una situación incómoda. Oficialmente, la investigación seguía abierta, pero extraoficialmente, la mayoría de los habitantes de Little Ambrose ya habían tomado una decisión. El artista era un forastero. Los forasteros, como todos sabían, eran capaces de todo. El sermón del vicario de ese domingo trató con detenimiento la caridad y el no juzgar a los demás, pero pocos captaron la indirecta. Una vez que los chismes empezaban, no se detenían fácilmente y como un río desbordado, abrían nuevos cauces en las riberas viejas y cómodas. La señorita Marple, sin embargo, se movía serenamente entre los remolinos de rumores, con la mente fija en detalles más pequeños y sutiles. Fue una visita a la sala de lectura la que le proporcionó su primer hilo conductor real. Oficialmente cerrado tras la tragedia, el pequeño edificio permaneció sin llave durante la semana, a modo de santuario improvisado. Los aldeanos entraban y salían, dejando flores o notas de condolencia para la viuda del señor Foster, o simplemente permaneciendo en un incómodo silencio bajo los banderines descoloridos que aún colgaban de la fiesta. La señorita Marple fue una tranquila mañana de martes, cuando el lugar estaba desierto. Recorrió las vitrinas lentamente, observando con atención el desorden de las piezas, las tenues marcas de rozaduras en el suelo y el tenue olor a pulimento de lavanda y papel viejo que impregnaba el aire. Se detuvo cerca de la ventana, la misma ventana que había estado abierta durante la fiesta, con su pesada persiana colgando suelta en esa fatídica tarde. La señorita Marple se inclinó con cuidado para examinar el alféizar. A primera vista, no había nada destacable. Unos cuantos insectos muertos, una mancha donde había entrado la lluvia durante una tormenta reciente, pero allí, justo allí, cerca de la bisagra, algo llamó su atención, una marca leve y grasosa, la huella de una mano, medio borrada, no la suciedad dejada por limpiadores, descuidados ni por los dedos de los niños, sino algo diferente, con un propósito. Sacó un pañuelo de encaje de su manga y secó la mancha con cuidado. Al retirarlo, vio una leve mancha de grasa marrón. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. Aceite de máquina. No es inusual en sí mismo. Pero es extraño encontrarlo aquí, en la contraventana de la sala de lectura. Más extraño aún si lo combinamos con otra observación. Los tornillos de la bisagra inferior estaban recién rayados, como si un destornillador se hubiera deslizado sobre ellos recientemente. Alguien había manipulado el obturador. ¿Pero por qué? La señorita Marple permaneció muy quieta, uniendo los hechos en su mente. La persiana se había quedado oscilando, un suceso inusual. Nadie había notado nada extraño hasta después del crimen.
Era posible que el obturador se hubiera aflojado deliberadamente, y si así fuera, habría sido una advertencia, una señal, o algo más oscuro. La mente de la señorita Marple daba vueltas en silencio mientras salía de la sala de lectura con el rostro sereno y el paso firme. Ella necesitaba más información. Esa tarde visitó al señor Evans, el manitas del pueblo, un hombre vigoroso y alegre, de rostro curtido. Por el tiempo, el señor Evans era considerado el depositario de todo el conocimiento práctico de Little Ambrose. Si algo había sido alterado, roto o reparado sospechosamente en el pueblo, él lo sabría. Lo encontró en su taller, detrás de la frutería, reparando una carretilla con severa concentración. «Buenas tardes, señor Evans», saludó alegremente la señorita Marple. Levantó la vista, limpiándose las manos con un trapo. «Buenas tardes, señorita Marple. Hace buen tiempo». «Qué bonito», coincidió. «Me preguntaba, aunque sea un detalle, ¿te han preguntado últimamente sobre las persianas de la sala de lectura?» El señor Evans frunció el ceño, pensando. «No, señorita. La última vez que los toqué fue la primavera pasada, cuando engrasaba las bisagras antes de que empezaran las fiestas». La señorita Marple sonrió. «Lo hace todo tan bien, señor Evans». Él sonrió radiante ante el cumplido. «Dime», añadió, con ligereza, «¿sería difícil para alguien, quiero decir, alguien menos experto, abrir esas contraventanas?» El señor Evans se rascó la cabeza. «Bueno, no es muy difícil, si tuvieras un destornillador y un poco de paciencia. Son herrajes viejos y es fácil aflojar una bisagra si sabes dónde trabajar». La señorita Marple le dio las gracias y se alejó caminando, mientras su mente funcionaba perfectamente. Alguien había manipulado el obturador, alguien con un motivo y la oportunidad de alterarlo sin que nadie se diera cuenta en medio de las distracciones de la fiesta. No era el tipo de acción que se le ocurriría al señor de Luca. Sus intereses eran artísticos, no mecánicos. No, esto fue obra de alguien práctico, alguien que conocía íntimamente las rutinas de la sala de lectura, alguien lo suficientemente desesperado como para idear un medio para atacar sin ser visto, el susurro tras la persiana, la muerte repentina, la bisagra manipulada. No fue casualidad. Fue una planificación cuidadosa que salió terriblemente mal. La señorita Marple lo sabía. El siguiente paso era volver a examinar la cuestión de la propiedad. Si el señor Foster hubiera traicionado a alguien, rompiendo una promesa de tierras o dinero, esa persona habría sentido algo más que simple ira. Habría tenido una razón para silenciarlo para siempre, y así, 2 días después, la señorita Marple asistió a la reunión mensual del consejo parroquial, aparentemente para discutir la nueva propuesta de un patio de juegos para niños en el espacio verde. Se sentó tranquilamente al fondo, con sus agujas de tejer reluciendo, mientras el consejo hablaba monótonamente sobre columpios y balancines. Pero su atención se agudizó cuando surgió el tema de Willowbank Lane. Al parecer, los nuevos desarrollos iban con retraso. La empresa compradora del terreno estaba envuelta en litigios. Habían desaparecido documentos. Las escrituras estaban en tela de juicio. La tensión crepitó en la sala cuando el señor Thomas Bradbury, sentado cerca del frente, se levantó para hablar. Su voz era fuerte, indignada y cargada de amargura. «Este pueblo no sabe cuidar de los suyos», ladró. «Se venden a forasteros, se llenan los bolsillos, en lugar de cuidar de los que pertenecen aquí». Las agujas de la señorita Marple se detuvieron a mitad de la puntada. Los aldeanos murmuraron incómodos, pero nadie lo contradijo. Todos sabían que Bradbury había sufrido grandes pérdidas cuando Foster vendió Willowbank Lane a una empresa más grande, en lugar de permitirles a él y a su hermana comprar una participación. Dinero perdido. Orgullo perdido. Promesas perdidas. Motivos poderosos, especialmente para un hombre cuyo temperamento era tan irascible como el de Bradbury
y cuyas habilidades con herramientas y accesorios eran bien conocidas. Más tarde, cuando la reunión terminó, la señorita Marple se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. El patrón estaba finalmente emergiendo, un patrón tejido no a partir de desconocidos extranjeros y teorías descabelladas, sino de las pasiones ordinarias, obstinadas y orgullosas del propio pequeño Ambrosio. El susurro detrás de la persiana no había sido el grito de alguien extraño. Había sido el último y desesperado aliento de un rencor de pueblo, revestido de traición y sellado con la muerte. Y pronto, si las cuidadosas puntadas de la señorita Marple se mantenían firmes, la pieza final caería silenciosa e inexorablemente en su lugar. Capítulo 6. Enfrentamientos y secretos. La reunión del consejo parroquial puede haber terminado, pero sus repercusiones se extendieron rápidamente por Little Ambrose como el tinte en el agua clara. A la mañana siguiente, el pueblo volvió a bullir, no solo por el furioso arrebato del señor Bradbury, sino también por los viejos agravios que habían revivido. La señorita Marple, tejiendo un suave chal gris junto a la ventana de la sala de estar de la señorita Merriweather, escuchaba con silenciosa atención mientras su vieja amiga le contaba lo último. «¿De verdad, Jane, fue de lo más indecoroso?», dijo la señorita Merriweather con su taza de té tintineando ligeramente en el plato. «Thomas Bradbury prácticamente le gritó al pobre señor Phelps. Dijo que el ayuntamiento estaba en complicidad con los constructores para engañar a los vecinos». La señorita Marple emitió un sonido tranquilizador. «¿Y qué pasa con su hermana, Lydia?», preguntó con ligereza. La señorita Merriweather frunció el ceño. «Oh, se quedó allí sentada como un nubarrón. Pensé que iba a saltar y empezar a lanzar himnarios. Siempre ha sido la peor de las dos. Ambiciosa, ¿sabes? Y terriblemente amargada desde que su padre las dejó tan pequeñas». La señorita Marple asintió pensativamente. La amargura era una emoción peligrosa, corrosiva, persistente y a menudo disfrazada de ira justa. Y la amargura, como había observado, la señorita Marple durante muchos años y en muchos casos, a menudo fermentaba en algo mucho más oscuro cuando se mezclaba con el agudo aguijón del orgullo herido. Más tarde ese día, la señorita Marple emprendió otra de sus caminatas, aparentemente sin rumbo, saludando con la cabeza a los transeúntes, deteniéndose para admirar los jardines y dejando que la conversación derivara naturalmente hacia los asuntos que más necesitaba escuchar. En la frutería, la señora Sims ofreció un bocado particularmente jugoso mientras pesaba las manzanas de la señorita Marple. «Entre usted y yo, señorita Marple», dijo en voz baja, «ha habido mala sangre entre los Bradbury y Foster durante años. Y no solo por las tierras. El viejo Tom dijo que Foster lo engañó una vez con una herencia, hace años, cuando murió su tía. Prometía una cosa y cumplía otra». La señorita Marple frunció los labios pensativamente. Otra promesa rota. Otro agravio que sigue supurando. Empezaba a formarse una imagen, no una simple, pero un patrón al fin y al cabo. Un patrón tejido por traiciones, antiguas y nuevas. Ella agradeció a la señora Sims y se dirigió a la sala de lectura una vez más. El lugar ahora se sentía diferente, despojado de la vida que había tenido durante la fiesta, vacío y resonando, con el recuerdo de la palabra susurrada en la persiana. Se sentó un momento en una de las sencillas sillas de madera, escuchando los crujidos y suspiros del viejo edificio. Había cosas aún sin decir. Cosas que flotaban fuera de mi alcance. Ella los estaba observando con atención cuando la puerta se abrió con un crujido detrás de ella. La señorita Lydia Bradbury entró con expresión aguda y sospechosa. «Pensé que el lugar estaba cerrado», dijo bruscamente. La señorita Marple sonrió benignamente. «Creo que sí, pero encuentro que un lugar tranquilo ayuda a la reflexión». Lydia entrecerró los ojos. «Supongo que hay mucho en qué reflexionar. Hay viejas chismosas por todas partes».
Los chismes, dijo la señorita Marple con suavidad, suelen tener algo de verdad. Incluso cuando son amargos, por un momento pensó que Lidia le respondería con un espejismo, pero en cambio la mujer se cruzó de brazos y miró fijamente la habitación vacía. A mi hermano y a mí nos engañaron, dijo con amargura. Teníamos planes para ese terreno, buenos planes. Habrían mantenido el pueblo en manos locales. ¿Y el señor Foster no cumplió sus promesas? Preguntó la señorita Marple, con una voz tan suave como la caída de las hojas. Lidia soltó una risa aguda y sin humor. ¿Promesas? Su palabra no valió ni el aliento que me costó darla. La señorita Marple inclinó la cabeza. Eso debe haber sido un golpe muy duro. Lidia torció la boca. Fue un robo, simple y llanamente. Y aún así, dijo la señorita Marple en voz baja, usted vino a la fiesta. Lidia se puso rígida. Para guardar las apariencias, no tiene sentido darles más argumentos a los chismosos. La señorita Marple asintió pensativamente. En Little Ambrose, las apariencias importaban. A veces, pensó, importaban más que la verdad misma. Cuando Lidia se marchó bruscamente, la señorita Marple permaneció sentada, mientras sus agujas de tejer trabajaban lentamente. La ira era real. El motivo era claro. Pero la ira por sí sola no susurraba tras las contraventanas. La ira no urdía manipulaciones mecánicas ni elegía una fiesta pública para resolver un rencor privado. Había algo más. Y ella tenía la intención de encontrarlo. Elmwood. Día siguiente trajo consigo un cambio sutil, pero revelador. El inspector Graves, después de un discreto interrogatorio propio, eliminó silenciosamente al señor De Luca de su lista de sospechosos serios. No hay pruebas que lo detengan, admitió Graves a regañadientes cuando la señorita Marple lo encontró junto a la oficina de correos. Y tampoco hay un motivo real. La señorita Marple simplemente sonrió. El pueblo tardó más en adaptarse, pero incluso las lenguas más obstinadas empezaron a encontrar nuevos objetivos. La conversación volvió a girar en torno a Thomas Bradbury. Sus deudas, su temperamento, su rabia, apenas disimulada por la pérdida de la propiedad de Willowbank. Fue en este clima que se produjo un segundo enfrentamiento, más agudo, que la señorita Marple presenció por completo por accidente. Una tarde, mientras caminaba hacia la vicaría, oyó voces que se alzaban desde el callejón detrás, del White Hart. Acercándose con cuidado, los reconoció de inmediato, Tom Bradbury y su hermana. Si te hubieras callado, Lidia, no estaríamos en este lío, decía Tom furioso. Y si hubieras mantenido tus manos alejadas de esa persiana, susurró Lidia, quizás no estaríamos enfrentando una acusación de asesinato. La señorita Marple se quedó sin aliento, así que tenía razón. Tom Bradbury había manipulado el obturador deliberadamente. ¿Pero por qué? Ella retrocedió hacia las sombras, con su mente trabajando rápidamente. La manipulación del obturador sugería premeditación, planificación, pero la pelea oída al pasar insinuaba pánico y consecuencias no deseadas. Bradbury solo pretendía asustar a Foster, avergonzarlo públicamente. ¿Algo salió mal? La señorita Marple regresó a casa de la señorita Merriweather esa noche con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Los hilos se apretaban. El patrón estaba casi terminado y ahora solo faltaba una cosa más, una prueba final, para sacar la verdad plenamente a la luz. Sentada junto al fuego, tejiendo en silencio, lo planeó cuidadosamente, una prueba psicológica delicada como un encaje, pero que, si se aplica en el momento justo, seguramente atrapará al culpable, porque la naturaleza humana, sabía la señorita Marple, nunca podría resistirse a traicionarse a sí misma bajo la presión adecuada, y ya casi era el momento de aplicar esa presión. Capítulo 7. Otro giro fue en una ventosa mañana de jueves cuando la calma de Little Ambrose se quebró una vez más, esta vez con un descubrimiento que nadie había anticipado.
La señorita Marple, que se levantó temprano para cuidar su pequeño jardín, en la ventana recibió la noticia primero de boca de la señora Sims, quien apareció sin aliento en su puerta antes incluso de que terminaran el desayuno. «Señorita Marple», jadeó la señora Sims, aferrándose a su bufanda para protegerse de la brisa fresca. «No se lo va a creer. Encontraron algo junto al río, en una bolsa, enterrada, medio enterrada en el barro». La señorita Marple, que nunca desestimaba los chismes del pueblo, pues a menudo se acercaban más a la verdad que cualquier informe oficial, dejó su regadera con calma. «¿Qué clase de bolso, querida?», preguntó como si no estuviera discutiendo nada más importante que el precio de las coles. La señora Sims se inclinó más cerca. «Dicen que es una cartera de cuero. El inspector Graves anda por ahí ahora mismo, husmeando. Apuesto a que tiene algo que ver con el señor Foster». Los ojos azules de la señorita Marple brillaron detrás de sus gafas. «En efecto», dijo en voz baja. «Qué curioso, en cuestión. De una hora la orilla del río, usualmente un lugar tranquilo para pescar o hacer picnics, estaba llena de curiosos que eran mantenidos a raya por un policía acosado. La señorita Marple, que nunca se exigía demasiado, encontró un discreto mirador cerca de los sauces. Desde allí observó al inspector Graves, un agente de policía y a 2 hombres del cuartel general de Milchester, inspeccionando cuidadosamente el hallazgo embarrado. La mochila estaba maltratada, pero todavía era útil. Sus correas estaban llenas de limo. Más intrigante que su descubrimiento fue su contenido: papeles, docenas de ellos, algunos manchados por el agua del río, pero aún legibles. Escrituras, contratos, cartas. Y entre ellos, según los rumores que se filtraban entre la multitud, un conjunto de acuerdos originales relacionados con las propiedades en disputa de Willow Bank Lane, incluido un documento con la firma del señor Giles Foster y, sorprendentemente, la de Thomas Bradbury. La mente de la señorita Marple trabajaba rápidamente, entrelazando las posibilidades. Si Thomas Bradbury hubiera firmado un acuerdo que le otorgaba el primer derecho a comprar parte del terreno, entonces la posterior venta de Giles Foster a un promotor inmobiliario externo no solo habría traicionado una promesa, sino que también habría violado un contrato vinculante, y eso explicaría muchas cosas, incluyendo rabia, incluyendo desesperación, incluyendo asesinato. Y aún así, la frente de la señorita Marple se frunció ligeramente mientras observaba cómo la policía se llevaba la cartera. Era demasiado ordenado, demasiado perfecto, una cartera enterrada, un contrato descubierto oportunamente, justo cuando la sospecha alcanzaba su punto álgido, demasiado teatral, demasiado calculado. La señorita Marple lo sabía. La verdadera culpa rara vez era tan servicial. Ella se dio la vuelta pensativa y emprendió el regreso hacia el pueblo. Cuando llegó a casa de la señorita Merriweather, los rumores del pueblo ya estaban en pleno auge. «Arrestarán a Tom Bradbury para la hora del té», predijo la señora Edgecombe con seguridad, removiendo el azúcar en su té con innecesaria violencia. «Y qué suerte, además». La señorita Marple sonrió cortésmente y no dijo nada. A la mañana siguiente se produjo el arresto. Thomas Bradbury, furioso y con la cara roja, fue puesto bajo custodia bajo sospecha de asesinato. La señorita Lydia Bradbury, con rostro impasible, permaneció allí mientras se llevaban a su hermano, con la boca comprimida en una fina y amarga línea. El pueblo respiró aliviado colectivamente. Al parecer, se había hecho justicia. Y aún así, la señorita Marple no estaba satisfecha. Esa tarde, bajo un cielo nublado que amenazaba lluvia, la señorita Marple visitó al inspector Graves en la comisaría. La recibió con su habitual respeto cauteloso. «¿Y bien, señorita Marple?», preguntó. «¿Viene a felicitarla?». La señorita Marple sonrió suavemente. «No exactamente, inspector. Solo tuve algunas observaciones menores». Graves gimió por dentro, pero le hizo un gesto para que se sentara.
La señorita Marple se acomodó y comenzó con su voz suave y engañosamente vaga. Me parece, inspector, que la cartera, aunque muy útil, plantea algunas preguntas interesantes. Graves levantó una ceja. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿por qué el señor Foster, un hombre meticuloso según todos, llevaba consigo documentos legales delicados el día de la fiesta? ¿Y por qué, tras hacerlo, los hizo descubrir enterrados cerca del río tras su muerte? Graves frunció el ceño. Podrían haberlos dejado caer. Alguien más podría haberlos encontrado. En efecto, coincidió la señorita Marple. Y sin embargo, la orilla del río donde fueron descubiertos no está cerca de ningún sendero. Es un lugar apartado, bastante fangoso incluso en tiempo seco. Ella hizo una pausa delicada. Sería un lugar muy incómodo para dejar caer algo. Sin embargo, un lugar muy conveniente para esconderlo. Graves se inclinó hacia adelante. Está sugiriendo que la cartera fue plantada. La sonrisa de la señorita Marple se ensanchó ligeramente. Sugiero, inspector, que el verdadero asesino, quien quiera que sea, intentó dirigir las sospechas firmemente hacia el señor Bradbury. ¿Y qué mejor manera que descubrir documentos que lo pintan como traicionado y furioso? Graves murmuró en voz baja, no del todo preparado para admitir que había sido manipulado. La señorita Marple se levantó para marcharse, recogiendo sus guantes. Hay que recordarlo siempre, inspector. La culpa se comporta de forma muy distinta a la inocencia. La inocencia fanfarronea. La culpa conspira. Y con eso lo dejó mirándola fijamente, frunciendo el ceño profundamente. Esa tarde, cuando el crepúsculo se cernía sobre Little Ambrose, la señorita Marple estaba sentada tranquilamente junto al fuego, con su tejido intacto en su regazo. Había visto demasiados patrones durante demasiados años como para no reconocer la forma que éste estaba tomando. Alguien inteligente, había intentado incriminar a Tom Bradbury. No solo por despecho, sino porque su propia culpa era demasiado pesada para soportarla. Y ese alguien, pensó, no había actuado con pánico, sino con frío cálculo. El susurro detrás de la persiana no había sido el comienzo. Había sido la advertencia. Y ahora, con el pueblo tan ansioso por creer que el asunto estaba resuelto, el verdadero culpable estaba más cerca de escapar que nunca. Pero no, pensó la señorita Marple con tranquila certeza, si es que tenía algo que decir al respecto, mañana tendría su examen final. Mañana descubriría la verdad, porque el mal, por mucho que tejiera sus mentiras, siempre dejaba un hilo suelto. Y la señorita Marple, paciente y perspicaz, nunca había dejado de conseguir liberarlo. Capítulo 8. La prueba final de la señorita Marple, la mañana siguiente de que se encontró la cartera, el pequeño Ambrose volvió a sus cuidadosas rutinas, pero el pueblo había cambiado de una manera que ni siquiera los chismes más recientes podían disimular. Había una fragilidad en las sonrisas intercambiadas en la frutería, una rigidez en los saludos corteses en el césped, y por todas partes, en cada murmullo y en cada mirada furtiva, yacía la misma inquietante certeza. El asesino aún caminaba entre ellos. La señorita Marple, por su parte, lo vio todo con serena claridad. El conveniente arresto de Thomas Bradbury no había satisfecho a nadie, al menos no del todo. Incluso aquellos más deseosos de una resolución sencilla habían empezado a percibir que la historia era demasiado pulcra, demasiado superficial, y el mal, como bien sabía la señorita Marple, rara vez era pulcro. Estaba desordenado. Dejó bordes irregulares y se traicionó bajo la presión adecuada. Esta mañana, la señorita Marple no tenía intención de esperar a que la verdad saliera a la luz por sí sola. Tenía un plan, uno urdido con la misma paciencia y precisión que dedicaba a su bordado. Una prueba final, un tirón cuidadoso a los hilos sueltos de la culpa, para ver cuál se desenredaba. Sutil. Primer paso fue sutil. Quedó en tomar el té esa tarde con la señora Edgecombe.
sabiendo que la entrometida se encargaría de que cada palabra de su conversación viajara rápidamente por el pueblo. Se sentaron juntos en el soleado salón con vista a la calle principal, bebiendo té suave y mordisqueando galletas secas. «Qué trágico», dijo la señorita Marple con suavidad, dejando la taza. «Me refiero a la muerte del señor Foster y los pobres Bradbury. Un asunto terrible». La señora Edgecombe resopló. «Bueno, supongo que se lo buscaron. No hay humo sin fuego, ¿sabes?» La señorita Marple sonrió dulcemente. «Aún así», dijo, con un tono de especulación casual, «es bastante curioso, ¿no crees? Lo del bolso». Las orejas de la señora Edgecombe se aguzaron de inmediato. «¿Cómo es eso?» «Bueno», dijo la señorita Marple pensativa, «uno esperaría que si el señor Foster hubiera llevado consigo documentos tan importantes, alguien lo hubiera visto con la cartera en la fiesta. Y sin embargo, nadie parece haberlo visto». La señora Edgecombe frunció los labios. «Supongo que no». «Y luego», continuó la señorita Marple, «encontrar la cartera justo ahora, después de tanto tiempo y en un sitio tan conveniente, es realmente sorprendente». La señora Edgecombe se inclinó hacia adelante y bajó la voz conspirativamente. «He oído», susurró, «que la policía cree que podría haber sido plantado». Los ojos de la señorita Marple se abrieron con educada sorpresa. «¿En serio, querida? ¡Qué interesante!». Por dentro ella sonrió. El rumor ya se había extendido y se propagaría con el impulso imparable de un incendio en la hierba seca. Todo lo que necesitaba ahora era mirar, porque los culpables, una vez confrontados a la perspectiva de un nuevo descubrimiento, siempre se traicionaban a sí mismos. Esa tarde, con el pretexto de recoger un nuevo himnario de la vicaría, la señorita Marple hizo un recorrido lento y cuidadoso por el pueblo. Pasó por el White Hart, donde el señor Haynes y el señor Greaves tomaban sus pintas junto al fuego. Caminó por Willowbank Lane, donde las nuevas construcciones se alzaban torpemente contra los viejos setos, y finalmente llegó al estrecho callejón detrás de la tienda general, donde las cabañas se apoyaban unas sobre otras con sus pequeños jardines enmarañados y sus cercas torcidas. Fue allí, por puro diseño y no por accidente, donde conoció a Lydia Bradbury. La mujer se movía rápidamente, con la cabeza gacha y un bolso de cuero maltratado apretado contra su costado. La señorita Marple, interponiéndose cuidadosamente en su camino, la saludó con brillante cortesía. «Buenas noches, señorita Bradbury». Lydia se sobresaltó violentamente. Sus ojos se abrieron de par en par por un momento, antes de ordenar su expresión en algo parecido a la civilidad. «Señorita Marple», dijo con rigidez. La mirada de la señorita Marple se dirigió significativamente a la bolsa. «¿Saliste a dar un paseo, querida?» Los nudillos de Lydia se blanquearon alrededor de la correa gastada. Unos recados. Nada importante. La señorita Marple sonrió suavemente. «Uno siempre encuentra cosas que hacer al anochecer, ¿verdad? Es la hora de aclarar asuntos pendientes». Algo brilló en los ojos de Lydia. Miedo, ira, tal vez ambas cosas. Y luego, sin decir otra palabra, empujó a la señorita Marple y se apresuró a irse, desapareciendo entre las sombras entre las cabañas. La señorita Marple se quedó en silencio por un momento, escuchando el rápido alejamiento de los pasos. Sí, la red se estaba estrechando. Lydia Bradbury tenía miedo, y quienes tenían miedo cometían errores. La señorita Marple volvió sobre sus pasos hasta la vicaría, con la mente funcionando sin parar. Mañana sería el paso final. Mañana sacaría todo a la luz. No mediante acusaciones, ese era el ámbito del inspector. No, ella pondría otra trampa delicada, otra pequeña provocación. Y el culpable se revelaría, tan seguramente como que una puntada perdida deshace todo un bordado. El día siguiente amaneció claro y nítido, con un brillo que desmentía la tensión que se respiraba bajo la superficie del pueblo. La señorita Marple eligió su momento cuidadosamente. Organizó una reunión nada formal.
simplemente unas cuantas damas y caballeros invitados a tomar el té en la cabaña de la señorita Merriweather. La excusa fue la planificación del próximo bazar de Pascua. En realidad, era la etapa final de su diseño. Entre los invitados, naturalmente, estaban Lydia Bradbury, el vicario y su esposa, la señora Edgecombe, e incluso un inspector Graves, algo nervioso, a quien habían convencido de asistir bajo la promesa de bollos frescos y no hablar de crímenes. Se reunieron en la cálida salita, tomando té y mordisqueando galletas. La señorita Marple permanecía sentada tranquilamente junto a la ventana, tejiendo en su regazo, esperando. No tuvo que esperar mucho tiempo. Cuando la conversación giró hacia los planes para el bazar, la señorita Marple dijo, en tono de leve, «Indagación. Espero que el comité tenga mucho cuidado con sus documentos este año. Los documentos importantes tienen una forma de perderse o de encontrarse en los lugares más inesperados». Hubo un pequeño, casi imperceptible estremecimiento por parte de Lydia Bradbury. La habitación quedó en silencio por un instante. Entonces Lydia se rió, un sonido agudo y quebradizo. «De verdad, señorita Marple, cualquiera diría que sospecha». «Que todo el mundo oculta cosas». La señorita Marple sonrió dulcemente. «No todos, querida, solo aquellos con algo que vale la pena ocultar». La taza de té de Lydia tintineó con fuerza contra el platillo. Una fina línea de sudor le brillaba en la sien. Al otro lado de la habitación, el inspector Graves se enderezó sutilmente y entrecerró los ojos. La trampa se estaba cerrando. La señorita Marple, mientras sus agujas de tejer tintineaban suavemente, no dijo nada más. Ella no necesitaba hacerlo. El daño ya estaba hecho. Esa noche, mucho después de que los invitados se hubieran marchado, el inspector Graves visitó a la señorita Marple en Danemith Cottage. Estaba serio, pero había una chispa de admiración en sus ojos cansados. «¿Confesó?», dijo sin preámbulos. «Lydia Bradbury, no Tom. Fue ella desde el principio». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Ella plantó la cartera, ¿no?». Graves asintió. Ella sabía que el trato de tierras acabaría saliendo a la luz. Tom quería enfrentarse a Foster, no matarlo, pero Lydia lo planeó. Manipuló la persiana para distraer y envenenó el té de Foster con digitalis que roboche del jardín de la vicaría. Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron. Pobre Tom, siempre tan fanfarrón, nunca tan listo. Graves suspiró. Él no lo supo, no hasta después. Y para entonces, bueno, ella lo convenció de que guardara silencio. El miedo tiene efectos extraños en los hombres. La señorita Marple sonrió suavemente. «Así es, inspector, así es». Afuera, el pueblo de Little Ambrose seguía durmiendo, inocente, soñando. Pero la señorita Marple, sabia e inquebrantable, sabía que bajo los setos impecables y las ventanas pulidas, la naturaleza humana siempre tejería sus enmarañados patrones, y ella siempre estaría allí, paciente, observadora, lista para ver el punto que se salía. Capítulo 9. El desenlace final. La mañana siguiente, el pequeño Ambrose cobró vida como siempre, aparentemente inalterado. El lechero traqueteaba por los callejones. La puerta de la panadería se abrió de par en par con el aroma a pan recién horneado. La risa de los niños resonó débilmente en el verde, pero debajo de esa cómoda superficie había un temblor, una onda inquietante de chismes, preguntas y, para unos pocos, vergüenza silenciosa. La noticia se difundió rápidamente. Lydia Bradbury había confesado el asesinato de Giles Foster. No era Tom Bradbury el personaje tempestuoso y de rostro colorado del que era tan fácil sospechar, sino Lydia, con su lengua afilada y su mente aún más aguda. Lydia, que ocultaba su ambición y amargura bajo una rígida fachada de respetabilidad. Fue la señorita Marple quien lo vio, quien tiró del hilo correcto y observó cómo se deshacía el patrón. Sin embargo, como era su costumbre, la señorita
Marple no buscó aplausos. Esa tarde se sentó tranquilamente en el salón de la vicaría, llamada a petición del inspector para explicar, con delicadeza y precisión, cómo se había descubierto la verdad. El reverendo Forsyth y su esposa estaban allí, pálidos y tensos. La señora Edgecombe, sonrojada y con los labios apretados, se sentó inquieta junto a la ventana. Y, por supuesto, el propio inspector Graves estaba sentado tras el escritorio del vicario, con su libreta abierta pero sin bolígrafo. La señorita Marple, con su tejido descansando cuidadosamente sobre su regazo, comenzó con su habitual voz, suave y engañosamente serpenteante. Era todo como crochet, ¿ves? Un punto perdido aquí, una tensión incorrecta allá, pequeños detalles. Pero juntos cambian el patrón por completo. Hizo una pausa, permitiendo que el silencio se profundizara. Tepuam. La primera puntada, dijo. Fue el obturador, el reverendo parpadeó. ¿El obturador? La señorita Marple asintió serenamente. Sí, debería haber estado cerrada durante la fiesta. El señor Evans, encargado del edificio, confirmó que él mismo engrasó y aseguró todas las bisagras. Y, sin embargo, esa contraventana en particular se movía libremente el día que murió el señor Foster. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos cuidadosamente dobladas. Una inspección posterior reveló nuevos arañazos en los tornillos, evidencia de que alguien los había aflojado deliberadamente. No fue negligencia, fue diseño. La señora Edgecombe emitió un pequeño sonido estrangulado. La señorita Marple continuó. La persiana forzada permitía que alguien entrara sigilosamente, o al menos alcanzara el interior, sin llamar la atención. También permitía oír el extraño susurro, un susurro que sobresaltaba a quienes estaban cerca, haciéndoles moverse, mirar a su alrededor y perder de vista los rincones silenciosos de la habitación. Hizo una pausa para dejar que eso se asentara. El buen Elspury. Segundo punto fue la pelea que escuchó la joven Elsie Green. Palabras acaloradas, promesas incumplidas, acuerdos traicionados. No era ira espontánea, sino un profundo resentimiento. Ella volvió su mirada tranquila hacia el inspector, y luego, por supuesto, estaba la cartera. Graves asintió sombríamente. Plantado. Sí, coincidió la señorita Marple. Descubierto con demasiada facilidad, con demasiada facilidad. Lydia Bradbury temía que el pasado saliera a la luz, el negocio de las tierras, la traición. Necesitaba un chivo expiatorio. Y su hermano, dijo Graves con amargura, era el candidato perfecto. La voz de la señorita Marple se mantuvo suave. Tom Bradbury, a pesar de toda su fanfarronería, es un alma sencilla. Lydia era la mente detrás de sus asuntos. Ella orquestó la manipulación de la persiana, robó digital del jardín de la vicaría, de Dalera, ya saben, y la echó en el té del señor Foster durante la confusión de la fiesta. El reverendo hizo la señal de la cruz y movió los labios en silencio. Aprovechó el bullicio de la fiesta, sus distracciones, la ventana abierta, todo para crear el ambiente perfecto. Y cuando inevitablemente surgieron las sospechas, ya tenía preparado su engaño final, la cartera escondida. La señorita Marple juntó las manos con más fuerza. La culpa, como ven, se comporta de forma distinta a la inocencia. Conspira, prepara, siembra pruebas. Hubo un silencio largo y pesado. Entonces la señora Forsyth susurró. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ir tan lejos? El rostro de la señorita Marple se suavizó. Orgullo, querida, orgullo, resentimiento, amargura, viejas heridas que nunca sanaron del todo. Lydia Bradbury había construido su vida en torno al rencor. La traición del señor Foster en su compraventa de propiedades fue simplemente el último insulto que no pudo perdonar. El inspector Graves cerró su cuaderno lentamente. «Será juzgada», dijo. Sin duda. La señorita Marple se levantó con cuidado, alisándose la falda, me lo imagino. Cuando salió de la vicaría y salió a la clara luz de la tarde, la señorita Marple
no sintió ningún triunfo. El asesinato nunca fue un triunfo, por muy astuta que fuera la detección. Era una pena, una falla cosida en la estructura de la vida aldeana, remendada ahora quizá, pero jamás borrada. Durante las siguientes semanas, Little Ambrose comenzó su lenta curación. Los chismes se calmaron. La cabaña de los Bradbury estaba vacía, con su jardín creciendo salvajemente. Algunos valientes hablaron con cariño de Lidia, recordando su mente aguda, sus eficientes comités, su incansable trabajo por la parroquia, antes de guardar silencio, incómodos. La vida continuó, como debía. El comité de la fiesta comenzó a planificar el año siguiente, evitando cuidadosamente mencionar la tragedia. Se despejó el sendero del río. Se instalaron persianas nuevas en la sala de lectura, con cerraduras robustas y bisagras nuevas, y la señorita Marple, en la tranquilidad de Danemead Cottage, terminó el suave chal gris que había estado tejiendo durante la investigación. Noy fue perfecto. Un punto caído aquí, una fila desigual allá, pero ya estaba terminado, como el caso mismo, defectuoso, quizá, pero completo. Una tarde, mientras estaba sentada cortando las flores marchitas de sus rosas, la joven Elsie Green vino tímidamente a visitarla con un pequeño ramo de prímulas en la mano. «¿Para usted, señorita Marple?», dijo sonrojándose. «Mamá dice que nos salvó a todos». La señorita Marple sonrió y se sintió conmovida. «No, querida», dijo con dulzura. «Solo escuché atentamente lo que ya me contaba el pueblo». Elsie sonrió radiante y se alejó saltando. La luz del sol iluminaba su brillante cabello. La señorita Marple volvió a concentrarse en sus rosas, mientras sus manos se movían hábilmente entre los tallos espinosos. La vida, reflexionó, era muy parecida a la jardinería, lleno de raíces ocultas, floraciones inesperadas, malezas mortales ocasionales. Y siempre, siempre, la necesidad de paciencia, vigilancia y una mano suave y firme. Ella cortó una flor marchita y sonrió. En Little Ambrose, como en todas partes, las estaciones cambiaban. El mal podía brotar en rincones secretos, pero también lo hacían la bondad, el coraje y la esperanza. Y mientras viviera, la señorita Marple estaría allí, cuidando tranquilamente las flores y los corazones humanos entre los que se movía. La primavera se acentuó en Little Ambrose. Los setos se llenaron de flores, los corderos se fortalecieron en los prados, y el pueblo empezó cautelosamente a respirar. Los acontecimientos de la fiesta, y todo lo que siguió, se desvanecieron lentamente en la memoria, como la niebla que se desvanecía de las orillas del río cada mañana. Pero el recuerdo no se podía desechar tan fácilmente. La señorita Marple, mientras caminaba por los impecables senderos de grava del cementerio, una tarde luminosa, reflexionó que el pueblo había cambiado de maneras demasiado sutiles para que la mayoría pudiera verlas. Había pequeñas ausencias por todas partes. La cabaña vacía de Bradbury, con su portón balanceándose ociosamente sobre sus goznes. El asiento junto a la sala de lectura donde el señor Foster se había detenido una vez a saludar a los conocidos que pasaban. El particular silencio que ahora se cernía sobre las conversaciones cada vez que se mencionaba la fiesta. El dolor había pasado como siempre, pero en su lugar persistía algo más, una cautela, una nueva conciencia de que la vida, incluso en Eastbestondishus, un rincón tan apacible de Inglaterra, podía ocultar cosas crueles y desesperadas. Sin embargo, la señorita Marple no sintió amargura al saberlo, solo un discreto reconocimiento. La naturaleza humana era un mosaico, algunos hilos brillantes y buenos, otros desgastados y oscuros, pero lo que importaba era el conjunto, el tejido de todas esas vidas en algo rico, imperfecto y obstinadamente bello. Se detuvo en la puerta de la iglesia y sonrió mientras observaba a los niños pasar corriendo, chillando de risa, con los bolsillos llenos de piedras y margaritas. La esperanza, pensó, era tan persistente como la mala hierba y mucho más bienvenida.
Algunas semanas después, la señorita Merriweather organizó una pequeña fiesta de té en honor de la señorita Marple. Nada grandioso, solo una reunión de aquellos que sentían, silenciosa y sinceramente, que la señorita Marple había hecho algo importante, algo amable. El vicario y su esposa estaban allí, con aspecto aliviado de que el pueblo hubiera sobrevivido a la prueba. La señora Edgecombe, con el rostro enrojecido pero muy seria, había preparado un pastel de limón como disculpa por sus antiguas sospechas. Incluso la joven Elsie Green estaba presente, radiante de emoción y de importancia. La conversación era ligera y la risa genuina, pero en medio del té y el pastel de semillas, el vicario levantó su taza y dijo, con su tono suave y sincero, por la señorita Marple, que nos recuerda que la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que cualquier mentira reconfortante. Se oyó un murmullo de asentimiento y la señorita Marple, ruborizada muy ligeramente, inclinó la cabeza. Cuando terminó el té y el grupo se dispersó, el vicario se quedó un rato más. Se unió a la señorita Marple en el banco afuera de la cabaña, observando las golondrinas sumergirse y volar en el cálido aire de la tarde. Me he preguntado a menudo, señorita Marple, dijo lentamente, ¿cómo ve usted lo que el resto de nosotros no vemos? La señorita Marple sonrió, y las finas líneas alrededor de sus ojos se arrugaron. No es un don especial, reverendo, dijo con dulzura. Es solo que presto atención a las pequeñas cosas. La palabra descuidada, la mirada apresurada, lo que la gente dice cuando cree que no la escuchan. Hizo una pausa y observó el juego de luz sobre las viejas piedras de la torre de la iglesia. La naturaleza humana es muy similar, ya sea en Little, Ambrose o en Londres, en la plaza del mercado o en el salón de baile. Orgullo, celos, miedo, bondad, se visten de forma diferente, pero en el fondo son iguales. El vicario asintió pensativamente. ¿Y el mal?, preguntó en voz baja. La sonrisa de la señorita Marple se desvaneció en algo más triste, más reflexivo. Su mal, dijo en voz baja, a menudo es terriblemente común. Crece en pequeños resentimientos, en la amargura que se deja enconar, en el miedo a perder algo o en la certeza de haber sido agraviado. Rara vez parece un monstruo. Más a menudo, parece el vecino, la hermana de alguien, el amigo de alguien. Se sentaron en silencio por un rato, mientras el sol se ponía detrás de las colinas. Por fin, el vicario se levantó, sacándose el polvo del abrigo. «Tiene usted un coraje excepcional, señorita Marple», dijo en voz baja. «Y una bondad excepcional». La señorita Marple se limitó a sonreír de nuevo, débilmente, y dijo, «Hay que hacer lo que se pueda, reverendo. En los jardines y en la vida hay que arrancar las malas hierbas antes de que estrangulen las rosas». Él asintió, y la dejó allí sentada tranquilamente con la creciente luz del crepúsculo. Esa noche, la señorita Marple encendió un pequeño fuego para protegerse del frío persistente y se acomodó en su silla con su tejido. El chal que había comenzado meses atrás, durante los primeros días de la fiesta, estaba ahora terminado, cuidadosamente doblado en la prensa de lino. Esta noche comenzó un nuevo proyecto, un muestrario bordado con el lema que siempre le había resultado más reconfortante: la verdad, como la luz, viaja lejos. Su aguja se movía con firmeza sobre el lino. Cada puntada era pequeña, precisa y deliberada. Afuera, el pueblo se quedó dormido. La señorita Marple siguió trabajando con las manos firmes y el corazón ligero. Pensó en los rostros que había conocido, algunos buenos, otros débiles, otros amargados, y los amó a todos, a su manera, porque eran humanos. Defectuoso, vulnerable, sorprendente, el tapiz de la vida no se tejió con la perfección, sino con la perseverancia, con la obstinada insistencia en la bondad, incluso cuando la crueldad se filtraba entre las grietas.
La señorita Marple finalmente dejó su trabajo a un lado y corrió las cortinas para protegerse de la noche. Mañana habría que desherbar el itinéraire, jardín, cartas que responder, quizás una llamada de la joven Elsie, que había pedido clases de crochet. Mañana, la vida continuaría en toda su desordenada e impredecible belleza, y la señorita Marple estaría allí, observando, cosiendo, atendiendo, la silenciosa guardiana de un pueblo que nunca sabría exactamente cuánto le debía,